Mi nombre es Lorena Cadena y para el análisis escogí dos películas, Limitless o Sin Límites y Wall Street 2, El dinero nunca duerme. Después de haber visto las películas, lo primero que me pregunté fue qué tenían de financiero estas. Entonces, y para qué servía un análisis financiero de una película. Entonces me parece que es muy importante tener en cuenta que con los análisis financieros uno puede saber la viabilidad, sostenibilidad y solidez de un proyecto para saber si se hace, si se invierte o no en este. O para saber si se buscan otras oportunidades de inversión. La primera película, entonces, fue Limitless, la cual fue filmada en el 2011 en Nueva York, la cual tenía de actor principal a Eddie Mura, el cual era un escritor promedio que no tenía mucho éxito ni reconocimiento, que pudo tener la oportunidad de conocer la píldora NZT, la cual hacía que el cerebro funcionara en el 100%. Con esto, entonces, podía aprender cosas que no sabía en tan solo 3 días, aprendí a hablar idiomas en 3 días y de un momento a otro aprendió a usar y a tomar decisiones financieramente y matemáticamente. De esta forma empezó a invertir en bolsa y lo primero que hizo fue con los recursos que tenía, los cuales eran pocos debido a que era un escritor promedio, a invertir en bolsa. Debido a que los rendimientos que tenía con el poco capital eran muy bajos, decidió apalancarse por medio de un préstamo. Entonces lo que primero hizo fue buscar una forma de financiamiento, la cual tenía dos opciones, un préstamo en un banco o un préstamo a un mafioso ruso que conocí. La opción número uno entonces del préstamo en el banco no era viable, pues su historia crediticia no era buena debido a que era un escritor promedio. La otra opción era la del mafioso ruso, en la cual tenía dos costos relacionados a este financiamiento. El primero, y pues que aceptó, era pagar un interés más caro a lo de los bancos normales y también a la de su tío. Adicionalmente, y uno de los más que nadie aceptaría, era que si él no llegara a pagar, daría a cambio su vida. Pues como sabía que los riesgos que tenía con este proyecto y pues con la inversión en la banca no eran muchos debido a que ya antes había invertido y le había ido muy bien y tenía la capacidad mental e inteligencia para hacerlo, entonces pues no importaba tomar los riesgos con el mafioso, pues sabía que al final iba a poder responder con el dinero. Luego ya de obtener el dinero con el mafioso ruso, invirtió de nuevo en bolsa, lo que hizo que ganara mucho más dinero. Al ganar dinero de esa forma y tan rápido, con tan buenas inversiones, fue muy codiciado por las grandes ligas de Wall Street. Entonces el señor Van Loom lo estuvo buscando para que fuera parte de un analista en una unión que iban a hacer con la empresa de Van Loom y el señor Atwood, que era la otra empresa. Con esta unión iban a poder recoger más recursos y cada vez tener más dinero. Entonces, finalmente trabajó un tiempo con Van Loom, pero después de un tiempo, ya teniendo tanta inteligencia y teniendo tantos recursos, decidió salirse del mercado y ser senador, pues lanzarse a senador. Al momento de lanzarse como senador le estaba yendo muy bien y pues ya en ese momento tenía muchos recursos propios, para lo que no necesitaba hacer alianzas con nadie más. Luego de un tiempo, el señor Van Loom, ya cuando le estaba lanzándose de senador, le pidió que volviera a trabajar con él, pues para que obtuviera más riquezas. Para lo cual Eddie dijo que no, puesto que ya tenía sus propios recursos y que podía hacer lo que quisiera con él. La segunda película que escogí entonces fue Wall Street 2, El dinero nunca duerme, la cual fue también realizada en Nueva York en el año 2010. Para este caso, los actores principales fueron Gordon Gekko y Jake Moore. Gordon Gekko era uno de los financieros más fuertes en Wall Street años antes, pero por hacer negocios ilícitos estuvo en la cárcel por 8 años. Por el contrario, Jake Moore es un joven emprendedor que desde muy joven empezó a hacer inversiones en bolsa. Principalmente trabajaba en Keller Sable, la cual era una empresa que su dueño era Louis Sable y que se encargaba de financiar y de trabajar con hipotecas, las cuales finalmente eran malas, puesto que no eran reales, eran hipotecas que nunca se iban a recuperar, por lo que los rendimientos no eran buenos para las personas que invertían en esto.
Por lo tanto, el valor de la acción casi siempre iba bajando, pero al final ya tuvo un descenso muy fuerte. Después de esto, entonces el banco Churchill decidió comprar la empresa, pero a un precio mucho más bajo de lo que eran las acciones reales. Entonces lo compró, pues teniendo en cuenta que las acciones ya eran bajas, las compró a menos de la mitad de lo que estaban al final. Para este caso se ve que es muy importante al momento de invertir en bolsas tener percepciones del mercado, no solamente en este caso de Estados Unidos, sino del resto del mundo, puesto que es un mercado bursátil que funciona en todo el mundo y que se mueve y fluctúa, depende de cómo cambian las cosas en el mundo y no tan solo en Estados Unidos. Otra parte de financiación y financiamiento que se hablaba en la película, que es muy importante y es muy interesante resaltar, era el financiamiento de la energía alternativa, la cual principalmente quería ser, pues Jake quería invertir en la energía alternativa y por eso mismo invertía en bolsa para tener rendimientos. Con esos rendimientos lo que iba a hacer era financiar la energía alternativa, pero pues debido a que bajaron las acciones, más o menos quedó en la quiebra y debiendo mucho dinero. Entonces era muy difícil que las personas encargadas de la energía alternativa encontraran inversionistas, puesto que se puede ver en este ejemplo cómo funciona la gente al momento de invertir su dinero. Entonces es mucho más posible que la gente invierta en proyectos que no sean tan riesgosos como en de la energía alternativa. Este proyecto tenía mucho riesgo, puesto que no se sabía si después de tanta inversión iba a funcionar o no. Por esa razón era muy complicado que consiguieran un buen inversionista. Además que era muchísimo dinero lo que se necesitaba. Entonces una de las cosas muy chéveres que aparecían en la película era que el riesgo, que pues entonces si la gente no se arriesgara, entonces ¿qué estaría pasando actualmente en el mundo? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué pasaría si sinceramente la gente no se arriesgara a invertir en cosas que tal vez sí pudieran funcionar o que tal vez no? Otra cosa importante analíticamente financiera que se encontraba en la película era cómo Gecko, pues debido a que después de la cárcel no tenía un solo peso, cómo hizo para apalancarse para de nuevo poder tener, pues trabajar y moverse en la bolsa debido a que tenía tantos conocimientos. Entonces lo que hizo fue un engaño a Jake Moore y a su hija, la cual no quería tener ninguna relación con él debido a que había afectado mucho a su familia cuando ella era joven. Entonces lo que hizo fue, por medio de un engaño, hacer que 100 mil millones de dólares que estaban anteriormente recaudados por sus actos ilícitos volvieran a él. Lo que hizo entonces fue engañar a su hija para hacer que a su hija y a Jake, para que firmaran una transferencia de dinero que supuestamente iba a ser invertida en energía alternativa, pero finalmente no fue así. Él la cogió y la invirtió de nuevo en bolsa. Fue tan buena la inversión que tuvo, que después tuvo ganancias muchísimo más altas que yo creo que hasta las que él hubiese podido tener. Finalmente devolvió los 100 mil millones a su hija, pero es muy interesante también ver cómo se mueven las entidades financieras dentro de este mismo mercado de dinero. Cuando se dieron cuenta que en Keller Sable, con el nuevo dueño que tenía, que era Churchill, y uno de los accionistas más fuertes, que era Brenton James, cuando se dieron cuenta que James era el que había creado rumores sobre los tóxicos dentro de la empresa y que eso era lo que había hecho bajar el valor de las acciones, entonces lo que decidió hacer el banco Churchill no fue quedarse en Keller Sable, sino que decidió invertir en otra empresa completamente diferente y pues invertir con nuevas personas y nuevos inversionistas. Lo que hizo entonces el banco Churchill fue invertir de nuevo con Gordon Gekko para que así de nuevo se percibe el tema del riesgo, ya que con las hipotecas otra vez el dinero del banco estaba en riesgo, entonces decidieron ponerlo en algo mucho más seguro, que era con las inversiones de Gordon Gekko. Bueno, después ya de hacer el análisis de las dos películas y ver cómo
pues el análisis financiero y cómo funciona eso, uno se puede dar cuenta que los temas financieros no solamente pasan en las empresas y que no solamente son temas de personas que se dedican a tomar decisiones financieras, sino que es un tema diario de todas las personas. Es una cosa que funciona en todos los hogares, en decidir cómo invertir, desde el hecho de hacer una inversión en educación de los hijos hasta el hecho de hacer una inversión en comprar unos huevos, una leche en una tienda y no en otra porque tal vez sea más barato. Entonces eso me parece muy importante. Y adicionalmente me queda una pregunta después de haber visto las dos películas, que tal vez no sea muy financiera, pero que yo creo que sí es muy importante. Y entonces después de ver Limitless y Wall Street, me quedó la pregunta de que si es necesario para poder ser bueno y poder ser rico, al final de cuentas, ser inteligente. No siendo más, entonces muchas gracias.